¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un gozo, como todos los miércoles en la mañana, ponerme en contacto con ustedes para que reflexionemos la palabra del Señor. Me acuerdo que hace muchos años me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención porque me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Entonces me pareció un poco rara la pregunta y volví a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Y dije, pues a mí me parece absurdo porque ninguna de las dos cosas yo quiero ser. Y entonces esa persona me dijo, fíjate que resulta que muchas personas cuando les hago esa pregunta se identifican con cabeza de ratón. Dice, ¿por qué será? Y después de un tiempo me puse a pensar que a veces hay dentro de nosotros, por traumas, quizá accidentes de la vida, en donde las personas se creyeron las mentiras que nos dijeron o que les dijeron, que se sienten perdedores, porque realmente solamente un perdedor quisiera ser mejor cabeza de ratón en lugar de cola de león. Y me puse a pensar en lo que yo fui cuando era muy joven. Eh, una de las maestras que yo tuve en la primaria, era un niño quizá, era un niño, me marcó mentalmente cuando me decía que yo era un tonto, un bueno para nada. Y yo me acuerdo que yo lo creí y toda la primaria fue un problema para mi vida porque no podía superar ese trauma y me acostumbré por algunos años a ser perdedor. Porque la verdad de las cosas es que nuestra mentalidad se turba, se atrofia, se confunde y empieza uno a tener una salida fácil a los problemas y dice uno, no puedo, es difícil, y no resuelve los problemas, los deja allí y que al final la no resolución de los conflictos o de los problemas se vuelven cosas mucho más abrumadoras y nos hace sentir sumamente perdedores. Así que si usted hoy día se siente una persona limitada intelectualmente o incapacitada para poder resolver las circunstancias actuales de la vida, quizá a lo mejor a usted lo marcaron como perdedor alguna vez en su vida. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué debemos de hacer para quitar esa imagen de perdedores? Dios ha trabajado con mi corazón y con mi mente desde hace muchos años para borrar esa incapacidad de sentirme inteligente y quitar la de tonto, porque empecé el Espíritu Santo a mentalizarme de que todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Eso lo dijo Pablo en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esas condiciones aceptamos los retos, las circunstancias difíciles, los problemas y los resolvemos. Al grado que los problemas tarde que temprano se convierten en una oportunidad, en un reto particular de ver nuestra capacidad de vencedores. Así que yo creo que nosotros tenemos que pensar como Dios nos ve. Dios nos está impulsando a sentirnos como aptos, como capaces y como ganadores. Yo lo invito a que usted vea su Biblia en Deuteronomio 28, versículo 13, y mire lo que Dios quiere de usted y de mí. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Así que el plan divino es ponernos como cabeza
y no como perdedores. El plan de Dios es ponernos por encima y no por debajo. Dios tiene grandes planes para usted y para mí. Quizás un buen ejemplo pudiera ser la nación de Israel. La nación de Israel tiene menos años de fundada que la nación mexicana. Israel tiene, no sé, 70 y tantos años, 71, 72 años, mientras que México es muchísimo más antiguo por cientos de años que Israel, y sin embargo ellos son 100% más prósperos que los mexicanos. Es más, si viéramos su territorio, es 20 veces menor que el territorio mexicano, y como le dije, son 100 veces más ricos que los mexicanos. ¿Por qué? Porque por lo general los hebreos de Israel, o los judíos, como usted quiera decirles, ellos son personas que saben que tienen un Dios todopoderoso que los respalda, y han creído esta palabra que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, que estaremos por encima y no por debajo, porque ellos saben que están en un pacto con nuestro Dios eterno. ¿Y qué cree? Ese mismo pacto eterno nosotros lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces, la clave para ser cabeza y no cola, por estar arriba y no por debajo, es que tengamos un pacto con el Señor a través de obedecer todos los mandamientos que vayamos conociendo de la palabra de Dios. Se recuerda que hablábamos de Deuteronomio 28:13, que tiene una sola condición. Dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Así que la única condición para ser cabeza y no cola es ir aprendiendo a obedecer cada día, cada mandamiento de la ley de Dios. Eso es fácil. Lo que pasa es que a veces lucha mucho nuestra carne contra el espíritu de que lo que Dios quiere que hagamos y nosotros hacemos nuestra voluntad, y eso nos lleva a tomar decisiones precipitadas, decisiones equivocadas, y terminamos como perdedores, porque si hiciéramos caso a lo que Dios nos dice, seguramente que vamos a salir vencedores. Así que la forma que nosotros vamos a ser ganadores en forma automática es obedeciendo los mandamientos del Señor para ser prosperados, bendecidos y multiplicados. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. El ser cabeza o estar por encima no es mágico o no es un capricho, sino es un proceso de perfeccionamiento en la palabra de Dios, en el conocimiento y acción de la palabra de Dios. Por eso vamos a la iglesia, para poder ser preparados, para poder entender la mente de Cristo, para que se llene nuestra vida de Él, y a través de esa obediencia poder ser cabeza y no cola. Me ha dado mucho gusto saludarlo. Le mando un abrazo virtual desde aquí. Ojalá y pronto nos podamos ver en la iglesia. Buenos días.